Bienvenidas a este podcast titulado Comprender la dislexia desde una mirada inclusiva desde la escuela. Hoy abrimos este espacio para reflexionar, para sensibilizarnos y acercarnos desde una perspectiva un poco más humana y pedagógica a una de las dificultades específicas del aprendizaje más comunes en nuestro entorno escolar, la tal llamada dislexia. Este episodio no solo busca aportar información, sino también promover la empatía, derribar esos mitos y reconocer que todos los niños y las niñas pues merecen aprender desde sus particularidades, sin miedo, sin etiquetas y sin barreras. Cuando hablamos de inclusión educativa no nos referimos únicamente pues a un conjunto de estrategias o de normas. Hablamos de una filosofía que reconoce el valor de cada estudiante, que reconoce su diversidad, su historia y sus modos únicos de aprender. Desde esta mirada, comprender la dislexia es un paso fundamental para construir aulas más justas, más amorosas, más preparadas para acompañar a quienes enfrentan esta condición. La dislexia ha sido históricamente incomprendida. Desde los docentes, las familias e incluso los estudiantes sienten incertidumbre cuando escuchan este término. Para algunos sigue siendo un misterio, para otros una carga emocional. Sin embargo, en este podcast lo que pretendemos es ser una guía clara, cercana y accesible que permita comprender que la dislexia no es una limitación para la vida, sino que por el contrario es una forma distinta de procesar la información escrita que requiere apoyo, comprensión y todas las estrategias adecuadas para garantizar la educación inclusiva dentro de las aulas y con nuestros niños. Por ello, a lo largo de este recorrido abordaremos diferentes aspectos fundamentales como qué es la dislexia, cómo se ha comprendido a lo largo del tiempo, cuáles son sus causas, cómo se manifiesta según la edad, qué mitos deben ser superados, cómo se realiza un diagnóstico oportuno y cuáles son las estrategias de intervención más efectivas. También reflexionaremos sobre el rol que tiene el docente y la familia, quienes se convierten en los pilares fundamentales en este proceso educativo. Finalmente, conoceremos una historia real que nos permita mirar la dislexia desde lo humano para cerrar con unas conclusiones que resumen nuestra ruta hacia la inclusión. La importancia de este tema no se limita únicamente al aula, también se extiende a los hogares, a las instituciones educativas y a la sociedad en general. La dislexia no es un problema de inteligencia, ni mucho menos, tampoco de motivación. Es una condición neurológica que afecta la forma en que se leen y procesan ciertas unidades lingüísticas. Comprender esto es brindar la oportunidad de aprender sin miedo, de equivocarse sin castigo y de avanzar sin sentir vergüenza. Este podcast es una invitación a los docentes, a estudiantes, a familias y a todas las personas interesadas en transformar la educación hacia un modelo más humano. Aquí buscamos que el conocimiento despierte conciencia y que la conciencia se convierta en acción pedagógica. A través de las voces de mis compañeras que estarán invitadas en este podcast, iremos tejiendo una narrativa que acompañe, que forme y que inspire. Cada una de nosotras, desde el rol que desarrollamos, aportará a este viaje lleno de reflexión, sensibilidad y compromiso educativo. Bienvenidos. Antes de empezar, quiero darles la bienvenida a mis dos compañeras que nos acompañan el día de hoy, con quien estaremos desarrollando todos estos temas tan interesantes. Bienvenida, compañera Marley, bienvenida, compañera Lorena. Hola Tatiana, muchas gracias por esta invitación. Mi nombre es Marley Piz, soy docente en educación infantil y me alegra mucho estar abordando este tema tan importante que es la dislexia. Muchas gracias por la invitación, Tatiana. Me presento, mi nombre es Lorena Páez. Me alegra mucho abordar este tema tan importante como es la dislexia para tratar de contribuir un poco acerca de este tema. Bueno, para iniciar con este conversatorio tan importante, debemos primero definir claramente qué es la dislexia. Por eso le cedo la palabra a mi compañera Lorena Páez, quien nos estará aclarando un poco acerca del concepto de las generalidades de la dislexia. Claro que sí, Tatiana. Como primero, para comprender la dislexia desde una mirada inclusiva, es fundamental
Empezar por una definición clara, alejada de los mitos que durante años han rodeado este. La dislexia es una dificultad específica del aprendizaje de origen neurobiológico que afecta principalmente la precisión y la fluidez en el reconocimiento de palabras, así como la habilidad para decodificar y ortografiar. Esto significa que no se debe a problemas de inteligencia, falta de esfuerzo o mala enseñanza, sino una manera distinta en la que el cerebro procesa la información relacionada con el lenguaje escrito. La dislexia se manifiesta en la dificultad para identificar sonidos del lenguaje, lo que conocemos como conciencia fonológica, y para relacionarlos con sus representaciones gráficas o letras. Por eso leer y escribir se convierte en un proceso más lento, más demandante y en algunos casos emocionalmente agotador. Para muchos niños estas dificultades no se hacen evidentes de inmediato, sino cuando inician el aprendizaje formal de la lectura, especialmente en los primeros años escolares. Es por esto que es muy importante comprender la dislexia y darle otra mirada, porque no es igual para todos. Cada uno tiene un mundo diferente. Cada niño o adolescente puede experimentarla de manera muy distinta. En algunos representa dificultades más marcadas en la lectura, en otros en la escritura. Algunos también pueden tener retos en la memoria verbal o en la organización del lenguaje. Esta diversidad dentro de la misma condición nos recuerda que la dislexia no es un conjunto rígido de síntomas, sino un espectro de manifestaciones que requieren atención diferenciada. Otro aspecto importante y clave es entender que la dislexia no se supera, pero sí se gestiona. Con el acompañamiento adecuado desde la escuela, la familia y el entorno educativo, es posible desarrollar estrategias que permitan a los estudiantes avanzar en sus procesos académicos y fortalecer su autoestima. Muchas personas con dislexia llegan a ser profesionales exitosísimos, artistas, científicos, deportistas y líderes en diversos campos. Lo que hace la diferencia no es la ausencia de la dificultad, sino la presencia del apoyo. Al hablar de inclusión educativa, la comprensión de la dislexia implica reconocer que no todos aprendemos igual. Algunas personas requieren más tiempo, otras necesitan apoyos visuales, auditivos o táctiles, y otras necesitan ambientes de aprendizaje más flexibles. Lo verdaderamente inclusivo es generar espacios donde todas estas formas de aprender sean respetadas y promovidas. En este punto es fundamental porque permite derribar ideas erróneas que aún existen. La dislexia no es una enfermedad, no es un problema emocional, no es un capricho del niño y no desaparece simplemente echándole ganas. Es una condición permanentemente que necesita estrategias específicas, el acompañamiento continuo y sobre todo una mirada libre de prejuicios. Por último, comprender qué es la dislexia nos permite reconocer a los estudiantes en su singularidad. Nos invita a escuchar, a observar y adaptar nuestra práctica educativa, porque cuando un docente o una familia entiende realmente esta condición, puede transformar la experiencia escolar de quienes la viven. Comprendida esta definición inicial, resulta muy necesario e importante mirar hacia atrás y reconocer cómo ha cambiado la forma en que entendemos la dislexia a lo largo del tiempo. Para ello hoy paso a mi compañera Marley Hipis, quien nos representará el concepto, la historia y la evolución de la dislexia. Adelante, compañera Marley. Hablar de la dislexia hoy resulta más sencillo gracias a los avances en la investigación, la neurociencia y la educación inclusiva, pero no siempre fue así. La manera en que entendemos la dislexia ha cambiado profundamente con el tiempo, pasando de interpretaciones erróneas y estigmatizantes a una comprensión científica y pedagógica mucho más humana. Los primeros registros sobre dificultades en la lectura aparecen a finales del siglo XIX
En el año 1877, el doctor alemán Adolf Kussmaul utilizó el término ceguera verbal para describir a personas inteligentes que no podían aprender a leer. Aunque el concepto era impreciso, abrió la puerta a la investigación. Años más tarde, en el año 1877, el oftalmólogo Rudolf Berlin acuñó por primera vez el término dislexia, combinando las palabras griegas DIS, dificultad, y lexis, palabra. Aunque la comprensión seguía siendo limitada, este fue un punto de partida clave para nombrar una condición real, no un defecto educativo ni moral. A comienzos del siglo XX, los científicos empezaron a asociar la dislexia con diferencias neurológicas. El médico británico Briggs Morgan presentó el famoso caso de Percy, que se trataba de un niño brillante que tenía serias dificultades para aprender a leer a pesar de su capacidad intelectual. Morgan afirmaba que se trataba de una discapacidad congénita en el aprendizaje de la lectura. Esta observación marcó un avance muy importante, pues resaltaba que la dificultad no tenía relación con la inteligencia ni con la falta de esfuerzo. Durante varias décadas, la dislexia fue malinterpretada desde múltiples enfoques. Hubo teorías que le atribuían a problemas de visión, otras a aspectos emocionales, e incluso se pensó que era causada por mala enseñanza. Estas ideas, hoy superadas, generan estigmas que aún sobreviven en ciertos contextos educativos. Fue a partir de los años 60 y 70 cuando la investigación comenzó a tomar un rumbo más claro. Estudios de neurociencia y psicología cognitiva demostraron que la dislexia estaba asociada con procesos fonológicos, es decir, con la capacidad para identificar y manipular los sonidos del lenguaje. Este descubrimiento se transformó completamente la manera de entender la lectura y permitió diseñar intervenciones más precisas. En las últimas décadas, el concepto de dislexia ha avanzado hacia una visión integral. Ya no solo se estudia desde lo neurológico, sino también desde la educación, la inclusión, la diversidad y los derechos. Hoy sabemos que la dislexia no es una condición de origen neurobiológico, que se presenta de distintas maneras y que requiere de un acompañamiento pedagógico basado en la comprensión, el respeto por los ritmos individuales del aprendizaje. Este recorrido histórico nos enseña que, aunque la dislexia ha sido malinterpretada, la ciencia, la pedagogía y la experiencia de docentes y también la de la familia han permitido construir una comprensión más humana, más justa y sobre todo nos recuerda que aún tenemos el reto de combatir creencias que son erróneas, que persisten en algunas aulas. Ahora que comprendemos cómo ha evolucionado el concepto de dislexia a lo largo del tiempo, es importante profundizar en las causas que lo originan. Para ello hablaremos de las causas de la dislexia. Ahora ya que comprendimos cómo ha evolucionado el concepto de dislexia a lo largo de la historia, es momento de entrar en una pregunta clave. ¿Qué causa esta condición? Durante muchos años se pensó que era resultado de una mala enseñanza, falta de interés o práctica lectora. Sin embargo, gracias a la investigación científica, hoy sabemos que la realidad es distinta y mucho más profunda. La dislexia tiene un origen principalmente neurobiológico, lo que significa que está relacionado con la manera particular en la que el cerebro procesa la información del lenguaje. Los estudios neurocientíficos muestran que en las personas con dislexia, ciertas áreas del cerebro, especialmente aquellas relacionadas con la conciencia fonológica, el reconocimiento de palabras y la asociación entre sonidos y letras, funcionan de manera diferente. No es que estén dañadas, sino que se activan por rutas alternativas, lo cual hace que la lectura se convierta en un proceso más lento y menos automático. Otra causa importante es la carga genética. La investigación ha identificado que la dislexia puede tener un componente hereditario. En muchas familias, padres, hermanos o tíos presentan dificultades similares con la lectura o la ortografía. Esto no significa que la dislexia sea inevitable, pero sí indica que existe una predisposición biológica que puede manifestarse en mayor o menor medida dependiendo del ambiente educativo y las oportunidades de apoyo temprano.
También se han identificado factores cognitivos, entre los que destaca la dificultad en el procesamiento fonológico. Para leer, el cerebro debe invertir los sonidos del lenguaje en símbolos escritos y viceversa. Cuando ese proceso es menos eficiente, las palabras no se reconocen con rapidez y se presentan errores en la decodificación, en la fluidez o en la ortografía. Otras funciones cognitivas, como la memoria de trabajo y la velocidad del procesamiento, también pueden influir, aunque no son la causa principal. Es fundamental aclarar que la dislexia no está relacionada con la inteligencia, ni con problemas emocionales, ni con falta de esfuerzo. Un niño o un adulto con dislexia puede tener un pensamiento creativo, habilidades artísticas, matemáticas o sociales muy desarrolladas, pero aún así presentar desafíos específicos en la lectura y escritura. Esta diferencia entre potencial intelectual y desempeño lector ha sido una pista clave para entender la naturaleza de la dislexia. En algunos casos, factores ambientales pueden influir en la identificación temprana, pero no causan dislexia. Por ejemplo, un entorno escolar poco estimulado, la falta de acceso a libros o una enseñanza poco estructurada pueden agravar las dificultades, pero no son el origen del trastorno. De hecho, un niño con dislexia en un ambiente adecuado igualmente mostrará dificultades, aunque podrá avanzar más rápido si recibe un apoyo oportuno. Por último, los investigadores señalan que no existe una única causa, más bien la dislexia resulta de la interacción de diversos factores biológicos, cognitivos y genéticos. Esto explica que se manifiesta de manera diferente en cada persona y por qué algunas dificultades persisten mientras otras pueden mejorar significativamente con intervención adecuada. Comprender las causas de la dislexia es fundamental para evitar juicios y etiquetas negativas. Saber que no es culpa del estudiante ni de la familia permite abrir la puerta a la empatía, a la comprensión y a la búsqueda de estrategias que realmente apoyen el aprendizaje. Cuando entendemos de dónde proviene esta condición, la mirada cambia. Vamos a dejar de ver errores y comenzar a ver formas distintas de aprender. Ahora que conocemos las causas de la dislexia y comprendemos que se trata de una condición neurobiológica que se manifiesta de manera única en cada persona, surge una pregunta muy importante para nosotros como educadores. ¿Cómo se ve la dislexia en la vida cotidiana? Reconocer sus signos desde la infancia es clave para una detección temprana. Por eso, compañera Lady, ¿tú nos podrías hablar de las manifestaciones y signos según la edad? Mira, Tatiana, comprender las causas de la dislexia nos lleva a una pregunta fundamental para los docentes, familias y cuidadores. ¿Cómo reconocerla? La dislexia no se manifiesta igual en todos los niños ni en todas las edades, y esto puede hacer que muchas veces pase desapercibida. Identificar sus signos tempranos es clave para intervenir a tiempo y evitar que la dificultad en la lectura se convierta en una barrera emocional y académica. Aunque cada niño es único, existen indicadores que suelen aparecer en distintas etapas del desarrollo. Veamos cómo se presentan en cada una de estas etapas. En la primera etapa de preescolar tenemos la edad de 3 a 5 años. Durante estos primeros años los signos son más sutiles, pues aún no se espera que el niño lea. Sin embargo, se puede observar dificultades relacionadas con el lenguaje oral y la conciencia fonológica. Aquí podemos identificar varias dificultades que los niños presentan en esta etapa. Como primero tenemos la dificultad para aprender canciones, rimas o juegos de palabras. También problemas para reconocer el nombre de colores, animales o compañeros, retrasos en el desarrollo del lenguaje, hablan tarde o pronuncian mal algunas palabras por más tiempo de lo esperado. Poco interés o incomodidad en actividades que implican reconocer sonidos, como identificar si dos palabras empiezan igual. Torpeza al seguir instrucciones de varios pasos. A esta edad, los signos no confirman dislexia, pero sí indican la necesidad de observar más de cerca el desarrollo lingüístico del niño. En esta siguiente etapa tenemos la etapa de la educación inicial, que comprende de la edad de 6 años a 8 años.
Es aquí cuando la dislexia suele hacerse más evidente porque es el momento en el que los niños aprenden a leer y a escribir formalmente. Los signos pueden incluir aprendizaje lento del abecedario y dificultad para asociar las letras con sonidos, inversión de letras como la B, la D o la P y la Q, más allá de lo esperado para la edad. La lectura silábica entrecortada y poco fluida, omisión o sustitución de letras o sílabas, casa por cas o pato por papo. Dificultad para reconocer palabras que ya han leído varias veces. Escritura con muchos errores ortográficos, incluso con palabras conocidas. Evitación de actividades de lectura porque les genera ansiedad o cansancio. En esta etapa los errores se vuelven constantes y afecta la confianza del estudiante, por lo que la detección temprana es esencial. En la siguiente etapa, la edad intermedia, que comprende de 9 a 12 años. En la siguiente etapa hablaremos de la edad intermedia comprendida de 9 a 12 años, la cual para algunos estudiantes la lectura ya es más fluida, pero los signos de dislexia persisten en otras maneras, como por ejemplo en la lentitud lectora que dificulta seguir el ritmo de la clase, problemas para comprender textos largos, no por falta de entendimiento, sino por el esfuerzo que requiere la decodificación, dificultad para copiar del trabajo a tomar notas rápidas, errores ortográficos persistentes, especialmente con palabras irregulares, problemas para organizar ideas por escrito o resumir lecturas, y fatiga o frustración durante tareas largas. Por último tenemos la etapa de la adolescencia y adultez, donde la dislexia no desaparece, pero las personas desarrollan estrategias para compensar sus dificultades. Aún así pueden existir algunos signos, tales como la lectura lenta o la necesidad de releer varias veces, dificultad para aprender idiomas, especialmente aquellos con ortografía compleja, problemas para distinguir instrucciones escritas extensas, dependencia de herramientas tecnológicas o de apoyo visual, errores en ortografía de palabras poco comunes y la sensación de procesar más lentamente la información escrita. A pesar de ello, muchas personas logran desempeñarse de forma exitosa, académica y profesionalmente cuando cuentan con apoyo adecuado. Por ello es importante recordar que la dislexia no se ve igual en todos. Algunos niños presentan muchos signos, otros solo unos pocos. Por esto la observación constante, la evaluación profesional y el acompañamiento escolar son fundamentales. Ahora que conocemos cómo se manifiesta la dislexia en cada etapa de la vida, es importante detenernos en algo que dificulta su comprensión. Los mitos. A lo largo de los tiempos se han construido ideas equivocadas que afectan la forma en la que vemos y apoyamos a los estudiantes. Por eso, en el siguiente punto hablaremos sobre los principales mitos y realidades que rodean a la dislexia. Después de conocer cómo se manifiesta la dislexia en las diferentes etapas de la vida, es necesario enfrentar un obstáculo que, aunque no se ve, pesa mucho. Los mitos, las ideas equivocadas, generalizaciones y prejuicios que han acompañado esta condición durante años y que lamentablemente todavía influyen en la forma en que algunas personas interpretan las dificultades de lectura y escritura. Bueno, a continuación vamos a desmentir los siguientes mitos en cuanto a la dislexia. Como primero, la dislexia es la falta de inteligencia. En realidad, la dislexia no tiene nada absolutamente que ver con la inteligencia. Una persona con dislexia puede tener un nivel intelectual promedio, alto o incluso sobresaliente. Importantes científicos, artistas e innovadores han sido diagnosticados con dislexia, demostrando que leer de manera diferente no limita la capacidad de pensar, crear o resolver problemas. Como segundo mito tenemos, la dislexia se debe a una mala enseñanza o falta de lectura en casa. En realidad,
No, la dislexia es una condición neurobiológica, aunque el ambiente influye en la detección y acompañamiento no la causa. Un estudiante puede estar en un hogar lector con excelentes maestros y aún así presentar dislexia. Culpar a la familia o al docente solo genera más confusión y estrés. Como tercer mito, los niños con dislexia ven las letras al revés. Realidad. Este es quizá el mito más común, aunque en algunas inversiones de letras como P, Q o B o D pueden aparecer. Esto es solo un signo y no define la condición. La dislexia no es un problema de visión, sino de procesamiento fonológico y lingüístico. Los niños no ven mal, sino que su cerebro procesa la información escrita de manera distinta. Cuarto mito, la dislexia se supera con el tiempo, solo es cuestión de practicar. Realidad. La dislexia no desaparece, lo que sí ocurre es que con estrategias adecuadas, intervención oportuna y apoyo constante, la persona desarrolla herramientas para compensar sus dificultades y avanzar. No es falta de práctica, es diferente estilo de aprendizaje. Quinto mito, la dislexia afecta solo la lectura. Realidad. Aunque la lectura es el área más visible, la dislexia también puede afectar la escritura, la ortografía, la velocidad de procesamiento y en algunos casos la organización del discurso. Esto no significa que la persona no comprenda, sino que necesita más tiempo y apoyo para decodificar y expresar lo aprendido. Sexto mito, la dislexia es un problema emocional. La realidad. La dislexia no es causada por la ansiedad o la baja autoestima, pero sí es cierto que estas emociones pueden aparecer cuando la dificultad no se reconoce al tiempo y el estudiante se enfrenta a críticas o comparaciones constantes. Por esto, la comprensión emocional juega un papel clave. Como séptimo mito, los estudiantes con dislexia no pueden aprender idiomas. La realidad, pueden hacerlo, pero pueden necesitar más tiempo y métodos auditivos o visuales. Muchos estudiantes con dislexia desarrollan habilidades notables en pronunciación y comprensión oral, incluso cuando la escritura les resulta desafiante. Octavo mito, la dislexia es igual en todos. Cada persona es diferente, hay quienes presentan dificultades leves y otros quienes requieren apoyos más intensivos. Hablar de un solo tipo de dislexia es simplificar en exceso una condición que tiene múltiples manifestaciones. En conclusión, romper con estos mitos es avanzar hacia una escuela realmente inclusiva cuando dejamos atrás las creencias equivocadas y entendemos que la dislexia es una forma distinta de procesar el lenguaje, abrimos paso a prácticas más empáticas, más efectivas y más humanas. Muy bien, muchas gracias, profe Marley, por toda esa información. Ahora, una vez aclarados los mitos y comprendidas las realidades, surge una pregunta imprescindible. ¿Cómo se identifica la dislexia de manera adecuada? La evaluación y el diagnóstico no solo permite confirmar la condición, sino que también orienta los apoyos necesarios para cada estudiante. Por eso, en el siguiente punto exploraremos el proceso de evaluación y los criterios que permiten un acompañamiento oportuno. Para ello, profe Lorena, cuéntanos más acerca de este tema. Después de desmontar los mitos y comprender con mayor claridad qué es y qué no es la dislexia, llegamos a un punto fundamental dentro del proceso educativo, la evaluación y el diagnóstico. En este paso es decisivo no solo porque permite confirmar la presencia de la dislexia, sino porque orienta las estrategias que permitirán apoyar adecuadamente al estudiante. Detectarla a tiempo puede marcar una diferencia enorme en el desarrollo emocional, académico y social de un niño o niña. Es importante evaluar. La evaluación no busca poner etiquetas ni señalar deficiencias. Por el contrario, su principal objetivo es comprender cómo aprende el estudiante, cuáles son sus fortalezas y qué tipo de apoyos requiere. Una evaluación oportuna permite que el niño acceda a procesos de intervención temprana, reduce la frustración asociada al no entender por qué se le dificulta, evita la falta de apoyo y el rechazo escolar, ansiedad o desmotivación, orienta al estudiante para adaptar sus prácticas pedagógicas. La evaluación es necesaria, es esencial, es una puerta hacia la inclusión. ¿Quién realiza el diagnóstico? El diagnóstico de dislexia se puede llevar a cabo por un equipo interdisciplinario que puede incluir
un psicólogo educativo o neuropsicólogo, fonoaudiólogo o terapeuta del lenguaje, docentes especializados en dificultades de aprendizaje, en algunos casos neuropediatras o psiquiatras infantiles. La mirada conjunta permite descartar otras condiciones y tener una comprensión más completa del perfil del estudiante. ¿Qué aspectos evalúa un profesional? Como primero, evalúa el desarrollo del lenguaje y habilidades fonológicas. Segundo, procesos de lectura. Tercero, escritura y ortografía. Cuarto, habilidades cognitivas generales. Quinto, contexto escolar y familiar. Como conclusión tenemos que la evaluación es un acto de cuidado, va más allá de los procedimientos técnicos. El diagnóstico es un acto profundamente humano. Un niño que comprende lo que le ocurre deja de sentirse incapaz o inferior y empieza a entender lo que solo aprende de una forma distinta. Los docentes, por su parte, pueden plantear actividades más allá accesibles y disminuir prácticas que generan frustración o rechazo. Cuando la evaluación se hace con sensibilidad y oportunidad, se transforma en una herramienta poderosa para abrir caminos. Una vez comprendido cómo se evalúa y se diagnostica la dislexia, es el momento de dar el siguiente paso. ¿Qué podemos hacer para apoyar a nuestros estudiantes? La intervención adecuada puede marcar una diferencia enorme en su aprendizaje y confianza. Por eso, en el punto número 8 expresaremos las principales estrategias que permiten acompañar y fortalecer el proceso lector desde un enfoque inclusivo. Después de conocer cómo se diagnostica la dislexia, entramos en uno de los puntos más esperados y necesarios de este podcast, las estrategias de intervención. La dislexia no se cura, pero sí se puede acompañar, fortalecer y transformar mediante prácticas adecuadas. La intervención es, en esencia, una ruta de apoyo que busca que cada estudiante pueda desarrollar su máximo potencial lector sin sentirse limitado, juzgado o excluido. Las estrategias que veremos a continuación son herramientas probadas y recomendadas desde la pedagogía, la psicología educativa y la neurociencia. No todas son aplicables de igual forma a todos los estudiantes, pero juntas conforman un abanico de posibilidades que puede convertirse en una guía para la escuela y la familia. Como primero tenemos la enseñanza explícita y sistemática de la conciencia fonológica. La conciencia fonológica es la habilidad para reconocer y manipular los sonidos del lenguaje y es una de las áreas más sensibles en la dislexia. Algunas estrategias eficaces son juegos de segmentación y unión de sílabas, identificación de sonidos iniciales y finales, actividades de rimas y aliteraciones, clasificación de palabras según su sonido inicial. Cuando el niño fortalece estas habilidades, la lectura se vuelve más accesible porque entiende la relación entre sonido y letra de forma más clara. Como segundo, método fonético o multisensorial. Los métodos multisensoriales, como el enfoque Orton-Williams, integran la vista, el oído y el movimiento. Esto incluye trazar letras en arena o superficies texturizadas, asociar sonidos con imágenes y gestos, repetir palabras mientras se escriben para reforzar la memoria auditiva. Activar varios sentidos a la vez ayuda a consolidar la información y facilitar la automatización de la lectura. Como tercera estrategia tenemos la lectura guiada y acompañamiento del lector. La lectura guiada permite que el estudiante reciba apoyo en tiempo real. Esto puede hacer una enorme diferencia cuando el docente lee una parte y el niño continúa otra. Se utilizan libros con letra clara, espacio amplio y apoyo visual. Se permite el uso de audiolibros o textos grabados. Lo importante es reducir la carga cognitiva para que el niño pueda concentrarse en comprender, no solo en decodificar. Como cuarto tenemos adaptaciones en el aula. Las adaptaciones no son privilegios, son herramientas para garantizar equidad entre las más útiles. También tenemos como quinto uso de herramientas tecnológicas. La tecnología puede ser una gran aliada cuando utilizamos lectores de pantalla, correctores ortográficos, aplicaciones de apoyo fonológico, diccionarios visuales o plataformas de lectura asistida. Estas herramientas no reemplazan la enseñanza, pero sí complementan el proceso y brindan seguridad al estudiante. Habiendo explorado estas estrategias de intervención, surge una pregunta clave.
¿Quién sostiene y acompaña este proceso día a día? La respuesta nos lleva al corazón de la inclusión, el rol del docente y de la familia. En el siguiente punto hablaremos sobre cómo en su participación, compromiso y sensibilidad pueden transformar la experiencia escolar de un niño con dislexia. De igual manera, es muy importante que hablemos del rol del docente y de la familia en el acompañamiento de la dislexia. Aunque a veces parecen mundos separados, cuando la escuela y el hogar se unen, el camino de un niño con dislexia puede transformarse por completo. La labor del docente va mucho más allá de enseñar a leer, implica reconocer señales, adaptar estrategias y crear un ambiente donde cada estudiante se sienta capaz. Y la familia, por otro lado, no se limita a supervisar las tareas, sino que acompaña, contiene y recuerda al niño que su ritmo es valioso. Por lo que hablaremos de cómo estos dos pilares sostienen el proceso educativo y emocional. Cuéntanos, profe Lady. Un docente inclusivo observa sin juzgar, adapta sin excluir, enseña sin comparar y escucha sin etiquetar. Un maestro formado en dislexia entiende que no es pereza ni falta de esfuerzo, es una condición neurobiológica que requiere apoyo estructurado. Cuando el maestro comprende el tema, puede transformar su práctica. La verdadera inclusión no está en los afiches del aula, sino en la forma en que tratamos a cada niño con dignidad y respeto. Así es, compañera Lady. Y si la escuela pues es un pilar, la familia es el corazón emocional del proceso. Y los niños buscan una casa, un refugio, y cuando viven con dislexia, este refugio pues se convierte en un motor. La familia puede acompañar sin presionar, celebrar pequeños avances, evitar comparaciones dañinas, reforzar la confianza del niño, también crear hábitos de lectura sin miedo. Pero también necesita orientación, comprender qué es la dislexia, por qué ocurre y cómo acompañar sin frustrarse. Cuando la escuela y la familia trabajan juntos, el aprendizaje fluye. El niño pues necesita sentir que sus adultos creen en él, valoran su esfuerzo y respetan su proceso. Cuando el docente y la familia se articulan, ocurre algo muy importante. El estudiante pues deja de sentirse solo. La inclusión, sabemos que no es solo conjunto de estrategias, sino un clima emocional, un clima donde equivocarse pues no es un motivo de burla, sino parte de aprender. Donde el no puedo se va a convertir en lo estoy intentando, y ese clima se construye en casa y en la escuela, reforzando mensajes como vamos paso a paso, no pasa nada si te demoras, tú puedes aprender, solo necesitas otra forma. Estas palabras sostienen la motivación y la seguridad del estudiante. Para finalizar este espacio, como conclusión, podemos decir que la dislexia, más que una dificultad en la lectura, es una invitación a mirar el aprendizaje desde otra perspectiva. Nos muestra que cada niño tiene un ritmo propio y una manera única de comprender el mundo. Que el desafío no es que el estudiante se adapte a un sistema rígido, sino que la escuela y la sociedad aprendan a flexibilizarse para recibirlo con respeto y empatía. Hoy comprendimos que lo que realmente transforma la experiencia de un niño no es la teoría ni el diagnóstico, sino la profundidad de nuestra mirada. Este recorrido nos enseñó que la dislexia no define a un niño, lo que lo define es el acompañamiento que recibe. Un docente que no juzga, sino que acompaña, una familia que no presiona, sino que sostiene. Cuando la escuela y el hogar se unen, el miedo se convierte en confianza, la frustración en resiliencia y el no puedo en un valioso sí puedo, pero a mi manera. La inclusión no es un acto de buena voluntad, es un acto de justicia educativa. Así es, compañera Lady. Hoy, más que una conclusión, lo que queremos dejar es un compromiso profundo, construir entornos donde cada niño con dislexia o sin ella pueda sentirse capaz, respetado y verdaderamente valioso. Porque cuando un niño siente que su manera de aprender es bienvenida, su corazón se abre, su mente se fortalece y su confianza florece. Y es que cuando transformamos la forma de mirar, también transformamos la forma de enseñar. Y cuando transformamos la forma de enseñar, tocamos el futuro de quienes cada día depositan en nosotros su confianza más pura. Por eso, sigamos siendo esa red que acompaña, que sostiene y que cree. Sigamos recordando que, aunque para algunos niños leer una palabra sea un desafío enorme, su valor nunca está en duda. Nuestro papel es estar allí, guiando, animando y reconociendo su brillo, incluso en los días difíciles, porque
que cuando un niño sabe que no está solo, todo se vuelve posible. Y que nunca olvidemos que detrás de cada letra difícil hay un niño esperando ser comprendido y celebrado. Acompañar su camino es un privilegio que nos invita a crecer junto a ellos, y cada paso que damos a su lado es una semilla de esperanza que siembra un futuro más humano, más justo y más inclusivo. De esta manera llegamos al final de nuestro podcast con el tema del día de hoy, el tema de la dislexia. Muchas gracias, queridas compañeras, queridas profesoras, por compartir con ustedes este conocimiento. A los oyentes, los esperamos en un nuevo episodio más. Que tengan todos un feliz resto de día.